Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando un revuelo tremendo en el mundo del entretenimiento turco y sinceramente, ha tenido a muchos de ustedes preguntándose, ¿quién ganó en el impactante duelo entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu? Si han leído bien, vamos a desgranar este enfrentamiento que ha mantenido a la audiencia al filo de sus asientos. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras apasionantes discusiones sobre el fascinante universo de las series y actores turcos. ¡Vamos allá! El título de nuestro vídeo de hoy ya lo dice todo: impactante duelo Halil İbrahim Ceylan vs Esla Turkoglu. ¿Quién ganó? Y créanme, la palabra impactante se queda corta. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza, dos talentos que han conquistado corazones y que, por razones que vamos a explorar, se han visto envueltos en una especie de competencia, una rivalidad amistosa pero intensa que ha capturado la atención de millones. Cuando mencionamos a Halil İbrahim Ceylan, muchos de ustedes instantáneamente piensan en Demir, ese personaje que lo catapultó a la fama en Emanet. Su carisma, su intensidad en pantalla, su capacidad para transmitir emociones complejas, todo ello lo ha convertido en un favorito indiscutible. Y por otro lado, tenemos a Esla Turkoglu, la increíble Seher de la misma serie, Emanet. Esla ha demostrado una versatilidad y una profundidad interpretativa que la han llevado a ser una de las actrices jóvenes más prometedoras y queridas de Turquía. Su química en pantalla con Halil İbrahim fue sin duda uno de los pilares del éxito de la serie. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con este duelo? ¿Fue una competencia directa por un premio? ¿Una rivalidad por el favoritismo del público? ¿O tal vez algo más sutil, relacionado con la evolución de sus carreras y la percepción que el público tiene de ellos? La verdad es que en el fandom de Emanet, y más allá, la dinámica entre Demir y Seher, y por extensión entre Halil İbrahim y Esla, generó una fascinación particular. Sus personajes, a pesar de los altibajos, de los conflictos y de las pasiones desbordadas, crearon un vínculo que trascendió la pantalla para muchos espectadores. Y es precisamente esa conexión tan fuerte la que a veces puede interpretarse como una competencia. Los fans, al amar a sus personajes y a los actores que los interpretan, suelen tener preferencias, y cuando estos dos pilares de una serie tan exitosa comparten protagonismo, es natural que surjan comparaciones y discusiones sobre quién brilla más, quién aporta más al drama, quién se gana un lugar más especial en los corazones del público. Para entender quién ganó en este supuesto duelo, debemos analizar varios frentes. En primer lugar, su desempeño individual en la serie Emanet. Halil İbrahim Ceylan, como Demir, tuvo que navegar por un arco de personaje complejo. Pasó de ser un hombre frío y distante a alguien capaz de amar profundamente, aunque su camino estuvo plagado de dudas y tormentos. La forma en que Ceylan interpretó esas transiciones, la sutileza en sus miradas, la contención en sus gestos que a menudo gritaban su dolor interno, fueron cruciales para que el público empatizara con Demir. Se enfrentó al desafío de interpretar a un protagonista masculino con una carga emocional significativa, y lo hizo con una presencia escénica que cautivó. Por su parte, Esla Turkoglu, como Seher, representó la fuerza, la resiliencia y la esperanza. Su personaje era la luz en medio de la oscuridad que a menudo rodeaba a Demir. Esla aportó una fragilidad y una determinación admirables a Seher. La vimos llorar, sufrir, pero también luchar con todas sus fuerzas por sus ideales y por el amor que sentía. Su capacidad para transmitir vulnerabilidad sin dejar de mostrar fortaleza fue lo que hizo a Seher un personaje tan querido y a la vez tan desafiante de interpretar. La química entre Halil İbrahim y Esla fue, repito, la chispa que encendió la pantalla. La tensión, la pasión, los silencios cargados de significado, todo ello fue orquestado por su talento para conectar con el otro. Ahora bien, cuando hablamos de ganar, ¿nos referimos a cuál de los dos actores tuvo un mayor impacto en la serie? ¿O a cuál ha tenido una progresión de carrera más destacada después de Emanet? Si nos centramos estrictamente en Emanet y la época en que ambos compartieron protagonismo, es casi imposible declarar un ganador absoluto. Ambos fueron esenciales para el éxito. Demir y Seher eran el eje central y su historia, sus conflictos y su romance eran el motor de la trama. Si uno hubiera flaqueado, la serie entera se habría resentido. Por lo tanto, en términos de su contribución a Emanet, se podría decir que hubo un empate, un equilibrio perfecto. Ambos se complementaron de maravilla, y su éxito fue
N éxito conjunto. Sin embargo, la vida en el mundo del espectáculo es una constante evolución. Después de su salida de Emanet, sus carreras han tomado rumbos distintos. Halil İbrahim Ceylan ha continuado trabajando en televisión, buscando nuevos proyectos que le permitan seguir explorando su talento actoral y consolidar su presencia en la industria. Ha demostrado que su carisma no es algo pasajero y que tiene la capacidad de reinventarse en diferentes roles. Por otro lado, Esla Turkoglu ha tenido un ascenso meteórico, participando en proyectos de gran envergadura y consolidándose rápidamente como una de las actrices jóvenes más cotizadas. Su elección de roles, su dedicación y su indudable talento la han posicionado en un lugar muy especial en el panorama actual. Si analizamos la percepción del público, es fascinante ver cómo los fans se dividen, pero a menudo con un respeto mutuo por ambos talentos. Algunos seguidores siempre tendrán una debilidad especial por Demir y, por ende, por Halil İbrahim, apreciando su intensidad y su capacidad para interpretar personajes atormentados. Otros, en cambio, se sentirán más cautivados por la fortaleza y la dulzura de Seher, y admirarán la evolución de Esla Turkoglu. Lo verdaderamente importante aquí es reconocer que ambos han dejado una huella imborrable en la memoria del público. Han sido parte de una historia que ha emocionado a millones, y su impacto se mide no solo en números de audiencia, sino en la conexión emocional que lograron establecer con la audiencia. Entonces, ¿quién ganó el duelo? Mi respuesta, y la que creo que comparten muchos de ustedes, es que no hubo un ganador en el sentido tradicional. Fue un duelo de talentos, sí, pero más bien un dúo que brilló con luz propia. Ambos actores demostraron una maestría interpretativa que los hizo indispensables para el éxito de Emanet. La magia que crearon juntos es lo que realmente perdurará en la memoria de los espectadores. Si tuviéramos que hablar de éxito posterior a Emanet, ambos han seguido caminos prometedores y han demostrado ser talentos con mucho futuro. Quizás Esla Turkoglu ha experimentado un ascenso más rápido en términos de notoriedad y proyectos de alto perfil recientemente, pero esto no demerita en absoluto la valía y el potencial de Halil İbrahim Ceylan. En definitiva, este duelo ha sido una celebración de talento, una demostración de cómo dos actores pueden unirse para crear algo verdaderamente memorable. La verdadera victoria, en mi opinión, reside en el legado que han construido, en las emociones que han provocado y en la admiración que han cosechado. Han conquistado corazones y eso, amigos míos, es la mayor victoria que cualquier artista puede desear. Han demostrado que cuando el talento y la química se alinean, el resultado es pura magia en la pantalla. Y para aquellos que se preguntaban quién ganó, la respuesta es clara: ganó la serie, ganó el público, y ganaron ambos actores por su increíble contribución. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado este intrigante duelo entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, analizando su impacto en Emanet y sus carreras individuales. Hemos llegado a la conclusión de que, más que una competencia, fue una colaboración brillante que dejó una huella imborrable. Espero que hayan disfrutado de esta discusión tanto como yo. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Quién creen que brilló más en Emanet? ¿Tienen alguna preferencia entre Halil İbrahim y Esla? ¿Qué otros actores turcos les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Por favor, dejen todos sus pensamientos y comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este contenido les ha parecido interesante y entretenido, no olviden dejarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fanáticos de las series turcas. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra increíble comunidad. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.